les quiero explicar cuál es el objetivo principal de lo que me llevó a trabajar fuertemente para difundir de cierta manera lo poco o mucho que pueda saber yo del manejo de Excel, de Microsoft Office. Básicamente lo que quiero lograr es que ustedes aprendan a utilizar Excel y a mostrar de forma estructurada y efectiva sus ideas, ya que a nivel profesional y académico he podido observar que es una de las grandes debilidades a las que puede enfrentarse un profesional o un estudiante. En la medida en que uno venda bien sus ideas, estructure bien la información, la muestre bien, la exponga de una forma organizada y de cierta manera impactante, esto puede ayudar en los desarrollos de cualquier clase de ámbito. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos que les comento aquí inicialmente de forma muy general? Planteándome una metodología de trabajo muy sencilla. En primera instancia vamos a ver una definición lo más concreta posible de lo que es Excel, para qué nos sirve, de qué está compuesto. Esto lo vamos a unificar a una explicación detallada de los componentes gráficos de Excel, la interfaz de pantalla, la forma como nosotros como usuarios nos comunicamos con el programa. Vamos a aprender a movernos con Excel, a utilizar de una forma óptima tanto el teclado como el mouse y a tratar de agilizar nuestro conocimiento en el desplazamiento entre hojas, entre celdas, entre herramientas, entre instrumentos, entre archivos, etcétera, para ser lo más eficientes posibles. Vamos a ver en algunos casos de una forma muy general qué puede hacerse con Excel, para que ustedes puedan ver el alcance de lo que podrían llegar a hacer. Hay muchas cosas que no se hacen en Excel porque no se sabe que se pueden hacer, y finalmente todo está en tener iniciativa, creatividad y pues interrelacionar las herramientas que se vayan conociendo. Todo esto lo vamos a ver en su gran mayoría con o a través de videotutoriales publicados en la página. Ampliando un poco más lo que respecta al contenido, vamos a aprender a conocer las características y componentes y entornos de trabajo de Excel para comunicarnos con él eficientemente, darle las instrucciones correctamente y aprender a que Excel trabaje para nosotros y no que nosotros trabajemos para Excel. En la medida en que pase el tiempo me entenderán esta frase, porque en algunas ocasiones intentamos hacer instrumentos de cálculo automatizado que nos convierten en esclavos de la hoja de cálculo en lugar de que ella trabaje para nosotros de forma más automática. Es uno de los errores más comunes cuando las personas creen que manejan ya un nivel avanzado y resulta que hay unas más pendientes de corregir errores de sus propias programaciones que de sacarle el provecho a una programación hecha más sistemáticamente. Vamos a manejar trucos para disminuir el uso del mouse. La idea es en lo posible utilizar el mouse muy poco, ya, desde el punto de vista de salud, ya que el mouse genera en algunas personas, no en todas, problemas de tendón. Vamos a dejar tips para construir, organizar y manejar información de forma práctica, útil. Es importante recordarles que tengo una experiencia de casi 20 años en sectores comerciales, industriales, de salud, administrativos, informáticos, que me permiten de pronto tener un enfoque y plantear ejercicios que yo sé que les van a ser de bastante utilidad. Bien, ¿qué beneficios van a obtener ustedes por esto? Y recuerden, les estoy hablando como si les estuviera vendiendo algo, pero esto es totalmente gratuito. Van a ahorrar tiempo en sus actividades, porque al automatizar ustedes una actividad en su diaria rutina laboral o académica, están evitando pensar repetitivamente, lo que genera errores. Cuando una actividad ya está automatizada y probada, se hace de una forma que ustedes ni se imaginan. Súper ágil el tema. Se van a reducir costos a nivel empresarial, porque obviamente pues la mano de obra se reduce, los tiempos de ejecución de actividades. Eso ya es como con respecto a equipos de trabajo. Si usted lo que quiere es optimizar un grupo de trabajo, pues puede aprender y enseñarles a ellos, o pues recomendarles la página para que ellos también comiencen a optimizar su productividad. Aumenta su competitividad y la de su grupo de trabajo, la de su equipo de trabajo, pues por obvias razones. En la medida en que usted trabaje más rápido, construye información más rápido, la muestre más rápido y aparte de todo la muestre con estilo, de forma impactante, esto es una carta de presentación inmejorable, ya sea para
sus subalternos, sus jefes, o de repente pues externos que puedan estar potencialmente interesados en su perfil profesional. Esto genera oportunidad y certeza en su gerencia o toma de decisiones a nivel personal o a nivel estratégico cuando usted propone a nivel gerencial algo o como una iniciativa de su área. Bien, adquirirá conocimiento y agilidad para emplear métodos de organización y estilo en la construcción, análisis y presentación de información. Va a tener más o mayor facilidad para dar a conocer y mostrar tanto sus ideas como su trabajo. Va a fortalecer en ese orden sus competencias profesionales y no lo dudo, de hecho ya lo hablo desde mi punto de vista personal, tiene aumento de posibilidades en promoción laboral. Creo que esto es importante que lo conozcan y de repente para que se motiven un tanto más. La definición de Excel en mis propias palabras y de acuerdo con mi larga experiencia la resumo en las palabras que vemos aquí en este listado que presento. Primero lo defino como un instrumento muy poderoso y muy versátil, como lo he dicho en otros videos. Instrumento que viene presentado en forma de archivo o libro, lo que nos permite guardar información dentro de este. Dentro de este archivo o libro encontramos unas hojas de cálculo que podemos asociar de forma analógica, como cuando tenemos un cuaderno dentro del cual hay unas hojas cuadriculadas que nos permiten organizar la información alfabética y numérica o alfanumérica de forma coherente, estructurada, organizada y con el objetivo de lograr algún resultado o calcular alguna información, ¿sí? Dentro de estas hojas de este libro electrónico que podemos definir de esa forma, podemos registrar datos, como les comentaba, numéricos, alfanuméricos, caracteres especiales, operadores, operandos, que nos permitirán hacer cálculos tanto entre números y letras, letras y letras, y símbolos y signos matemáticos y todo lo que tenga que ver con matemática. Esto nos va a permitir calcular, calcular y calcular. Esto también nos va a permitir, en la medida que hagamos registros de datos, construir o extraer bases de datos para analizar y comparar información, realizar informes, hacer cálculos sobre estos informes, graficar la información que hayamos calculado, faciliten exponer de una forma clara nuestras ideas. En el tutorial de hoy vamos a aprender a ubicar el programa, a abrir y a crear un nuevo libro o archivo, como quieran llamarle, y dejarlo listo para utilizar las hojas de cálculo que tanto nos interesan. En primera instancia vamos aquí al botón de inicio donde estoy moviendo el mouse, damos clic izquierdo, ubicamos en la barra de menú de programas el programa que nos interesa, que es Microsoft Office Excel, donde estoy moviendo el mouse, el puntero, damos clic izquierdo, aquí maximizamos la ventana, ya nos abrió, y este es en términos generales la hoja de cálculo con la que vamos a comenzar a trabajar. Cuando se abre un libro de cálculo Excel, en primer lugar vamos a visualizar las tres hojas por defecto. Estas hojas van a ser como las páginas de un cuaderno donde vamos a trabajar y a plantear nuestra estructura para manejo de información. Hola a todos, hoy vamos a ver los componentes de Excel. Me refiero a componentes, todo lo que tiene que ver con partes de la hoja de cálculo, partes del libro, del archivo de Excel, la cinta de opciones, sus herramientas, forma de conceptualizar y entender cómo está distribuida su ubicación, las opciones que nos da. Todo eso nos permitirá comunicarnos con este programa de una forma eficiente. Sabremos cómo ordenarle en un momento dado, realizar alguna acción, y también lo más importante, y de lo cual hemos hecho énfasis en otros videotutoriales, que es movernos adecuadamente en Excel, ¿de acuerdo? Para esto lo que voy a hacer es pegar en la zona de la hoja de cálculo que estoy señalando, en las celdas, una imagen que es básicamente un copy-paste, una impresión de pantalla de lo que es la hoja de cálculo, para en la medida que transcurra la explicación les vaya yo colocando el nombre de cada parte y explicándoles brevemente para qué sirve. Comencemos. Eso lo voy a hacer con este administrador de imágenes que posteriormente en otro video tutorial enseñaré a manejar. Comencemos con
La imagen que les comento, básicamente una foto pegada de lo que estamos viendo acá. Si pueden observar para que tengan tranquilidad, este pegar que ven acá es el mismo que está acá. Entonces, para que visualmente no se vayan a confundir, esto de acá es lo mismo de acá. Es para facilitarme colocar los nombres como les comentaba. Bueno, en primera instancia vamos a mirar en esta ocasión las columnas. Las columnas son básicamente esas que vemos acá identificadas con letras en la parte superior. Van cambiando y se van poniendo un poco más oscuras en la medida que coloco el puntero del mouse encima. ¿De acuerdo? Excel consta de 16.000 columnas que van desde la letra A, ¿sí? Es esta que está en la gráfica, y esta que estoy señalando ya en el archivo, hasta la letra o combinación de letras X de F. Es decir, que llega hasta la Z y comienza una combinación de AA, AB, AC, AD y así sucesivamente hasta llegar a la combinación X de F. Por lo tanto, al llegar al final de las columnas vamos a obtener 16.000 columnas. Bien. Esto que estamos viendo acá no es más que una celda. Si ustedes se han dado cuenta, y voy a abrir otro archivo para irles explicando, o otra hoja más bien, ese cuadrito negro que se mueve y se desplaza en la medida que yo muevo las flechas de desplazamiento o el cursor del mouse y hago clic, es una celda. Bien. ¿Cuántas celdas tenemos en una hoja de cálculo? Más de 16 billones de celdas. Por lo tanto, se podrán dar una idea de cuál es el volumen de información que podríamos manejar. Cabe hacer la aclaración de que en la medida en que más información tenga un archivo de Excel o una hoja de cálculo, más complejos son sus cálculos, y en ese orden de pronto puede hacerse un poco más lento el proceso de cálculo. Por lo tanto, hay que estimar muy bien lo que realmente se necesita, cuánta información necesitamos, y no de pronto exceder las expectativas. Por el hecho de que tenga 16 billones de celdas no quiere decir que lo más práctico sea utilizarlas todas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar aquí con nuestra explicación. Ahora vamos a observar el botón Office. Es este botón que, según la gráfica, es como una especie de bandera a 4 colores que según las versiones puede ir cambiando. Se identifica con este logo. Es este mismo que tenemos acá, que se activa cuando lo pasamos por encima con el puntero del mouse. Y dentro de ese botón tenemos múltiples opciones, desde los documentos recientes que hemos manejado para facilitar el acceso y no tener que buscar en el escritorio o en el explorador de Windows. Tenemos opciones para abrir un nuevo libro, para abrir uno ya existente, para guardar la información de un libro que estamos manejando o un archivo de uno que en el momento también estemos utilizando, o guardar un nuevo archivo que hayamos abierto hace poco. Para imprimir, esto lo haríamos una vez que ya hayamos configurado la página para que salga correctamente en la impresora, y otras opciones que veremos más adelante. Para cerrar, tenemos las opciones de Excel y salir de Excel. ¿De acuerdo? Bueno, continuando por acá, vamos a ver ahora la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido que encontramos en el gráfico aquí en la parte superior al lado del botón es esta que está aquí. Como podrán observar, hay varios iconos que yo tengo preconfigurados porque son los que regularmente más utilizo en mis actividades profesionales y académicas. En esta barra de acceso lo que hacemos es configurar estos iconos para, como su nombre lo dice, acceder rápidamente a ellos y no tener que estarlos buscando en la barra de opciones. Como pueden observar, toca ir a introducirse a este icono, configurar, buscarla, etcétera. Entonces lo que hacemos es, para evitar todos esos pasos, tenerlas aquí a disposición. Listo. Ahora vamos a ver la cinta de opciones. La cinta de opciones, ¿cuál es? Estos títulos que estoy señalando aquí arriba, que son estos mismos de acá. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis, y como podrán observar, el objetivo de haber hecho esto gráficamente aquí es pues irles explicando sobre la gráfica, sobre el mismo archivo que estoy señalando aquí arriba, y pues con la opción de poderles colocar el nombre para que ustedes, cuando vuelvan a ver este tutorial, pues
tengan como más facilidad de conceptualización de lo que les estoy comentando. Ahora vamos a ver la barra de menú. Aquí por lo que veo cometí un pequeño error, es básicamente la misma cinta de opciones. En esta cinta de opciones encontramos las pestañas inicio, insertar, diseño de página, subiéndonos aquí a la vida real, fórmulas, datos, revisar, vista, programador, load test y lo que se pueda configurar adicional en la medida que se requiera. Por ejemplo, este programador no lo encuentran en casi ninguna versión o de sus hojas de cálculo. Esto lo configuré yo porque desarrollo macros avanzadas, entonces pues me facilita mucho la labor. Regularmente ustedes van a encontrar hasta aquí, hasta vista, ¿sí? Para que no se preocupen. Entonces, como pueden observar, cada vez que yo hago clic encima de alguna de estas opciones, se despliega en la parte inferior una serie de elementos o herramientas. Aquí muevo esto para que puedan observar, ¿sí? Para insertar tenemos estas, para diseño tenemos estas, para fórmulas estas. Entonces, la idea es que observen cómo es de dinámica las ayudas que ofrece Excel. Listo. Continuemos con las opciones de cerrar. Para las personas que están familiarizadas con entornos informáticos, ofimáticos, etcétera, pues ya sabrán que esta X lo que hace es ayudarnos a cerrar los archivos, ¿de acuerdo? En esta X inferior lo que hacemos es cerrar la ventana del libro que estamos trabajando, y esta X superior lo que hace es cerrar todo el programa Excel. Es decir, que en esta inferior cerramos, damos clic y lo más seguro es que quede abierto Excel con sus herramientas. Aquí queda vacío para preparar una nueva operación. Ponemos el nombre. Ahora vamos a ver la herramienta minimizar o maximizar, que es cambiarte de tamaño. Está identificada por estas dos ventanas o cuadros superpuestos que nos indican gráficamente pues un cambio de tamaño. Voy a hacer el experimento acá. Lo que voy a cambiar es el tamaño de la ventana. Como observarán, cambia un poco la distribución de pantalla. La restauro, vuelvo y hago esta que ven aquí, que es una hoja sencilla, es exactamente la misma. Lo que nos indica es que tenemos que maximizar. Cuando está doble quiere decir que tenemos que minimizar. La restauro y hago el ejemplo también con el archivo como tal. Bien, el archivo cambia de tamaño, nos queda un poco más pequeño y pues como podrán observar podemos mirar el fondo de las otras aplicaciones. En este caso estaba por ahí en el explorador. Restauro y continuamos con la explicación. Botón minimizar. Estas líneas que ustedes ven acá, que en la vida real son estas dos de acá, son como dos guiones al piso, y lo que hacen es cerrar el archivo o la ventana actual, minimizar, perdón. Voy y miro dentro de los documentos abiertos de Excel y está aquí. Lo único que hice fue minimizar en caso de que tuviera otra aplicación, otra hoja abierta, para poder trabajar en la otra y no en la que estoy actualmente. En cambio, para lo que es el libro, lo que me minimiza es toda la aplicación, que en este caso pues quedó aquí activa. No hemos cerrado, recuerdo, pero entonces lo que nos permite es interactuar con las otras aplicaciones. Bien, volvemos a nuestros componentes para continuar con la explicación. Aprovecho para hacer el resaltar el hecho de que si ustedes pueden concluir en este momento, Excel también sirve, aparte de que es manejar información, introducir datos, calcularlos y pues todo lo que inicialmente les comenté en la introducción de esta página, nos sirve también para en un momento dado hacer una presentación como la que les estoy haciendo, y de pronto por lo extenso del video tutorial puedo cometer errores de dicción y de redacción. Espero me comprendan,
pero pues para efectos de una exposición a nivel empresarial o académico, créanme que es bastante útil. Vamos a continuar explicando el botón ayuda con nuestro ayudante de presentación. Este botón de ayuda está resaltado en rojo porque para mí es una de las herramientas más importantes que puede tener Excel, puesto que ahí podemos averiguar cualquier duda con respecto al funcionamiento de algún comando, instrucción, parámetro, fórmula o lo que sea de Excel. Puede ser en serio que nuestra mano derecha. Básicamente, para consultar la ayuda vamos al botón que está identificado con un símbolo de interrogación dentro de un círculo azul. Damos clic izquierdo encima de este botón. Esto nos arroja un buscador parecido a los de internet. Allí colocamos nuestra consulta escribiendo, por ejemplo, cómo copiar datos en Excel. Esto nos va a arrojar una serie de artículos en la parte inferior, donde por el título podemos determinar cuál es el que más nos sirve y entrar a leerlo detalladamente. Ahora vamos a ver las hojas de cálculo, que son estas que están aquí en la parte inferior izquierda. Las tengo referenciadas en el gráfico de explicación, pero en este momento pues lo que tengo es una hoja identificada como partes de Excel en el archivo con el que les estoy explicando. Inicialmente siempre por defecto va a haber una hoja 1, hoja 2, hoja 3. Puede haber infinidad de hojas de acuerdo con la memoria del computador en el que estén trabajando. Lo ideal es no llenarse de hojas de forma poco consciente. Finalmente uno lo que tiene que hacer es racionalizar la información lo mejor posible, y un exceso de hojas en un momento dado no es muy útil. Como les comentaba, aquí la tengo como partes de Excel, elimine las otras y le cambié el nombre a la primera hoja. Uno puede agregar hojas, quitarlas, eliminarlas, ocultarlas, cambiarles el formato, renombrarlas. Bien, y estas en aplicación práctica hacen como de hojas de un libro o texto dentro del cual nosotros hacemos nuestros apuntes. Bueno, continuemos ahora con las filas, que muy parecido a las columnas. Las filas están ubicadas aquí en la parte izquierda, identificadas con números verticalizados, son estos mismos que yo señalo y se van oscureciendo, y que en total suman un número de 1.048.576 filas hacia abajo. Es decir, que si multiplicamos ese millón de filas por las 16.000 columnas, es lo que nos viene dando más de 16 billones de celdas. De ahí sacamos ese cálculo. En la barra de estado, que está en la parte inferior, encontramos un espacio en donde Excel nos comunica información. Por ejemplo, nos dice estados cuando está calculando. Por ejemplo, cuando tenemos archivos muy pesados y estamos aplicando fórmulas avanzadas, entonces su procesamiento es un poco lento, y pues Excel nos indica cuál es su estatus para que nosotros sepamos si debemos guardar, esperar o ejecutar alguna otra acción. Aquí en la parte derecha encontramos estos tres iconos que nos ayudan a visualizar la pantalla de tres formas diferentes. Una es como la tenemos actualmente, vista normal. Esta es para diseño de página, para efectos de márgenes y configuración de impresión. Y esta para vista de saltos de página, cuando tenemos documentos muy extensos dentro de los cuales debemos delimitar los saltos de impresión, donde para una página corta imprime la siguiente y donde comienza la siguiente, y así sucesivamente. Aquí tenemos un ayudante de visualización o de distribución del tamaño en pantalla. Ahí la tengo en 90% para efectos de la presentación, que es de la forma en que me cabe toda la información como la quiero presentar, pero ustedes pueden ampliarla al 100%, al 200%, 500%. Aquí pueden observar cómo me varió la presentación a mí. Se me ocultó alguna cantidad de datos y pues así no sería funcional. Entonces ahí tienen el ejemplo de para qué funciona esa herramienta. Ahora vamos a conocer las barras de desplazamiento, que son estas que estoy señalando al lado derecho. Las seleccionamos con el mouse y lo que nos ayudan es a desplazarnos, como su nombre indica, dentro de una gran cantidad de datos e información. Cuando tenemos una base de datos muy amplia de forma horizontal y vertical, esta es una de las maneras prácticas de llegar hasta el punto de información requerido o deseado,
No obstante, hay otras que más adelante veremos. El cuadro de nombre es este que aparece en la parte señalada con el puntero del mouse. En este momento dice Picture 2. Básicamente ese cuadro lo que nos ayuda es a identificar los objetos que estaban seleccionados en un momento dado o las celdas. Si yo tuviera el cursor en la celda C2, voy a abrir otro libro para ejemplificar. Aquí me indica que estoy en la celda C2. Si estoy en la E6, aquí me indica que estoy en la E6. De igual forma, si quiero ir a una celda en la cual hay una información que sé que contiene esa celda y que yo debo consultar, y está ubicada en una forma poco estratégica la hoja, entonces me dirijo a esa celda, digamos a la celda AF 12345. ¿Ven? Me lleva a la columna AF, fila 12345, y me aseguro de que ahí está la celda en su ubicación. Si quiero volver a la primera celda, que es la A1, me voy hacia allá. Igual este cuadro de nombres tiene otras utilidades para identificación de rangos de datos, para a su vez aplicar estos rangos de datos en formulación avanzada o media. Más adelante miraremos con más detenimiento. Ahora vamos a conocer la barra de fórmulas y edición de información. Es esta que me encuentro, corro esto por acá, esta es la que me encuentro señalando. Es un espacio en donde uno escribe información para introducirla en una celda, o escribe una fórmula para que esa fórmula calcule unos datos y nos arroje el resultado en una celda determinada. Uno puede editar información directamente allí, solamente lo que es el contenido de la información, no los formatos, y puede editar fórmulas. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Estoy en la celda D3, voy a la barra de fórmulas y digito Excel. Como pueden observar, queda escrito directamente en la celda, que es lo mismo que si yo digitara directamente en la celda. Igual digito en la celda y se ve reflejado en la barra de fórmulas. De otra forma, si hago una fórmula sencilla, por ejemplo 2 más 3, en la celda voy a encontrar el resultado, pero en la barra de fórmulas ya voy a encontrar la fórmula. En términos generales, para eso nos sirve la barra de fórmulas. Si los datos son muy amplios, puedo utilizar estas flechitas para ampliar la información. Las fichas y cuadros de diálogo son cada uno de estos cuadros que estoy señalando aquí. Por ejemplo, este es grandísimo. Esta sería la ficha o cuadro de diálogo de configurar página. Dentro de esa ficha hay unas opciones o comandos. Esta es la ficha de temas, está identificada con un título inferior. Aquí configurar página. Esta sería la ficha de ajustar para áreas de impresión, y la ficha incluye todas estas herramientas. Como podemos observar, las fichas y cuadros de diálogo tienen tamaños diferentes en la medida en que las herramientas en su cantidad sean diferentes. Bien. Por ejemplo, voy a la cinta de opciones, opción datos, y observo que hay una ficha o cuadro de diálogo que se llama ordenar y filtrar, que contiene todas estas herramientas. Hoy vamos a ver cómo se selecciona un rango de datos en Excel, en una hoja de cálculo de Excel. Lo vamos a hacer de las dos formas, con el mouse y con el teclado. La idea es que, de acuerdo con lo que hicimos en tutoriales anteriores, sigamos practicando el uso del teclado para optimizar nuestros tiempos y eficiencia en el manejo de Excel. Entonces, en primera instancia nos vamos a ubicar en el primer dato desde el cual vamos a seleccionar el rango de datos. Yo decidí irme por el nombre Carlos, en este momento en esta base de datos pequeña, y seguido de esto oprimo Shift, que en los teclados usualmente lo encuentran con una flecha que apunta hacia la pantalla. Mantienen oprimido Shift y posteriormente se desplazan con las flechas de la derecha para darle dirección a la selección. Entonces, comenzamos. Me ubico en Carlos, oprimo Shift, me desplazo con estas flechitas, para este caso la derecha, que es hacia donde quiero moverme. Ahí me moví 2 campos, y ahora con esta flecha inferior para moverme 2 campos hacia abajo.
Esto lo estoy haciendo únicamente con el teclado. Bueno, regularmente la selección de campos o de datos o de espacios, entonces como ustedes puedan familiarizarse mejor, se hace con el objetivo de operar o realizar alguna acción sobre ese rango de datos, ya sea copiar, cortar, asignar un formato, asignar un hipervínculo, etcétera, y eso lo veremos más adelante. Otra forma de seleccionar datos es con el mouse. Esta vez voy a seleccionar desde el nombre hasta el último teléfono, y es tan sencillo como que me ubico en el nombre, título nombre, oprimo el clic, el botón izquierdo del mouse, lo mantengo oprimido y me desplazo. Esta es otra forma de seleccionar un rango de datos en Excel. Hoy vamos a ver cómo seleccionar rangos de datos que se encuentran separados. En el tutorial anterior vimos cómo seleccionar datos que se encontraban unidos. Por ejemplo, selección desde el nombre hasta el teléfono. Esa es una selección de datos que están interconectados. En esta ocasión vamos a aprender a hacerlo diferente. Digamos que quiero colocarle negrilla a estos dos datos y a estos dos datos únicamente de toda esta base de datos que vemos acá. Bien, entonces lo que hacemos es seleccionamos estos dos datos de acuerdo como les enseñé la vez pasada, oprimimos control, lo mantenemos oprimido y vamos a la segunda serie de datos que queremos seleccionar, oprimimos clic izquierdo del mouse, lo mantenemos oprimido y lo desplazamos. Aquí podemos observar el color, es un poco más oscuro que lo normal, lo que nos indica que están seleccionadas esas celdas. La aplicación de esta clase de herramienta es básicamente para cuando queremos operar en un determinado número de celdas o una determinada cantidad de celdas. En este caso yo quiero operar sobre estas cuatro: el nombre, Carlos, el teléfono de los unos y el teléfono de los cuatro. Voy a darle negrilla y cursiva. Toma únicamente los datos de la selección que acabo de hacer. Después les enseñaré cómo hacer esto con el teclado. Hoy vamos a ver cómo se utiliza la herramienta cortar, identificada por estas tijeras que observamos donde estoy poniendo el puntero del mouse. Esta herramienta se encuentra ubicada en la ficha portapapeles, la que a su vez se encuentra en la opción inicio, en la cinta de opciones que señalo en la parte superior de Excel. Esto que estoy señalando son las opciones que nos da Excel para orientar la herramienta y su ubicación. Entonces, para cortar es muy sencillo. Vamos a dirigirnos a la celda que deseamos cortar, la señalamos con el clic izquierdo del mouse, seleccionamos la herramienta tijeras, observamos cómo al darle clic con el clic izquierdo del mouse, observamos cómo la celda se pone punteada movible, lo que nos indica que hay una operación en curso, en este caso la de cortar. Posterior a esto seleccionamos una celda de destino que puede ser la F7, oprimimos el clic derecho del mouse y seleccionamos la opción pegar. Observamos cómo se encontraba en la celda B3 y ahora se encuentra en la celda F7. Eso es cortar, básicamente quitar un dato de una celda o de un rango de celdas y ubicarlo en un nuevo destino sin dejar una copia de lo que estaba en las celdas anteriores. Es desplazar la información. De la misma forma que se hizo con una sola celda, se puede hacer con un rango de celdas. Para el ejemplo, lo que estoy haciendo es duplicar la información para que observen cómo se aplica. Digamos que tenemos este rango de datos, pero queremos pasarlos todos a otro lugar sin dejar lo que está en ese momento en este rango de datos. Seleccionamos, cortamos, vamos al nuevo destino y pegamos. Muy sencillo. Adicional a esto, y pues para hacer trascendente el ejercicio no solamente a la hoja misma donde se está trabajando, que es donde lo hemos hecho, podemos agregar aquí otra hoja para hacer el ejemplo. Si quiero este rango de datos o celda seleccionada cambiarla de posición hacia esta hoja, lo único que tengo que hacer es selecciono, le doy la instrucción, voy a la hoja 4 o a la hoja que deseo, voy a la nueva ubicación, digamos B1,
y le damos pegar. ¿De acuerdo? De esta misma forma se puede hacer entre libros diferentes, es decir, entre archivos de Excel diferentes, para cuando queremos llevar información de un lugar a otro y, pues, como les digo, no dejar la información inicial. En este micro tutorial explicaré cómo realizar sumas con Excel. El primer caso es cuando deseamos sumar dos o más números. Para esto nos ubicamos en la celda B2 o en la celda que necesiten hacer la operación, digitamos el símbolo igual y utilizaré unos cuantos números que tengo en mente. Iniciemos con el 3000, lo digitamos, seguido de esto digitamos el símbolo más, digitamos el número 2500, más, digitamos 1000, digitamos más y digitamos 3600. Yo empleé 4 números para el ejemplo de lo que les quiero explicar. Ustedes pueden elegir el número o la cantidad de números que necesiten, ya sea para aplicar en la vida real o para hacer ejemplos de práctica. Después de esto oprimimos Enter y nos da 10.100 para este ejemplo. Nos volvemos a ubicar en la celda B2 y aquí en la barra de fórmulas podemos observar los números y la forma en la que está estructurada la fórmula para que ustedes puedan practicar. Vamos a ver el caso número 2, que es cuando queremos sumar el valor de una celda, el valor contenido en una celda, con uno o varios números. También puede ser de forma aleatoria, usaré algunos que también tengo en mente. Para esto me ubico en la celda B3, digito el símbolo igual, digito el nombre de la celda que contiene ya valores, que es la B2. Vamos a utilizar esto como ejemplo, digito el símbolo más y ahora voy a utilizar dos números cualquiera. El 3000 lo digitamos, seguido de esto digitamos el más y el 1500, por ejemplo. Lo que va a hacer esta fórmula es efectivamente sumarme entonces el valor de B2 más 3000 más 1500. Oprimimos Enter, nos devolvemos a la celda B3 y verificamos en la barra de fórmulas cómo está escrito para que puedan estructurar bien en sus mentes la escritura de estas fórmulas. De la misma forma que en el primer caso, pueden incluir tantas celdas o tantos números como necesiten o como quieran. Vamos al caso número 3, que es cuando deseamos sumar el valor de dos o más celdas. Para esto voy a digitar unos datos adicionales en la celda D2, en la D3 y en la F2 para generarle un poco más de complejidad al ejercicio. Entonces, en la celda B4, en donde me encuentro ubicado en este momento, voy a sumar los números que se encuentran en cada una de estas celdas. Bien, iniciamos digitando el símbolo igual, que es el símbolo con el cual se utiliza cualquier fórmula o función en Excel, por favor no lo olviden. Escribimos el nombre de la celda que nos interesa inicialmente, es la B2, se va señalando con cuadros azules o de colores. Digitamos el símbolo más, ahora la B3 cambia de color para identificarlos plenamente. Digitamos el símbolo más, ahora nos interesa la celda D2. Bien, 1, 2, 3 van señaladas, digitamos más, ahora digitamos D3 más F2. Entonces aquí verificamos, B2 es esta, B3 es esta, D2 esta, D3 esta y F2 esta. Oprimimos Enter y tenemos que la suma de esas 5 celdas nos da 69.951. Bueno, el último ejemplo que les voy a poner es cuando quiero sumar rangos de celdas que se encuentran continuos o seguidos. Voy a sumar el rango de estas 3. Bien, lo voy a hacer en la celda P5. Comenzamos con el igual, digito la función suma, que es en la versión de Excel en español. Aquí sale una lista de funciones que contiene Excel, la que nos interesa en este momento es suma.
oprimimos abrir paréntesis y seleccionamos con el mouse el rango de datos que nos interesa sumar. En este caso, de B2 a B4. Es decir, de B2 a B4, que es donde se encuentra el cuadro con línea punteada que da vueltas alrededor de la información. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y tenemos el resultado de esta suma. Hoy vamos a aprender qué es un filtro, cómo hacer un filtro de información ubicada en una base o matriz de datos en una hoja de cálculo de Excel de Microsoft empleando varios métodos. Veremos también cómo hacer varios filtros y finalizaremos aprendiendo cómo quitar uno o varios de los filtros que realicemos. Por definición, filtro es una herramienta que nos ofrece la hoja de cálculo de Excel y que nos permite buscar, agrupar y visualizar fácilmente un conjunto de datos, según uno o varios conceptos o criterios personalizados. Estos datos están ubicados en una base o matriz de datos que por lo general contiene un gran volumen de información. En el ejemplo que vamos a realizar hoy, nos vamos a ubicar en la hoja de cálculo denominada tabla de datos. Y esta hoja de tabla de datos se encuentra ubicada en el libro o archivo denominado Material Cómo hacer filtros. Para dimensionar el ejercicio es importante conocer que la matriz o base de datos que emplearemos inicia en la fila 1, exactamente en la celda A1. Y finaliza en la fila 1198, celda H1198. Para iniciar el filtro, seleccionar la celda A1. Seleccionar la pestaña Datos. Seleccionar el icono Filtro. Y en este punto observamos que aparecen las flechas en cada celda de cada título de cada campo o columna, indicándonos que hemos activado la herramienta Filtro. Para este ejercicio vamos a suponer que solo nos interesa filtrar la información de la tienda 6 en la columna Tienda. Debemos hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo, hacer clic para quitar la palomita en seleccionar todo. Se observará de esta forma. La primera forma de hacer un filtro es hacer clic en la tienda 6 para seleccionar la tienda y la información deseada. Se puede seleccionar una o varias tiendas. En caso de que deseemos ver la información también de la tienda 1 y 2 y la 6, repetimos la acción, es decir, hacemos clic acá y acá. De esta forma, cuando terminemos el proceso, visualizaremos únicamente la data de esas tres tiendas. La segunda forma de hacer un filtro, en caso de que la lista sea demasiado extensa y se dificulte un poco la selección, por ejemplo si tuviéramos 1000 o 2000 tiendas y necesitáramos ver por ejemplo la tienda 225, sería muy complicado ubicarla dentro de la lista que aparece acá. Entonces lo que debemos hacer es escribir en este campo, que nos ayuda a hacer un subfiltro, para ir directamente al dato que necesitamos. En este caso yo digité un 6. Al digitar este 6, como sé que está contenido en los caracteres que componen la tienda 6, vemos cómo me trae inmediatamente la tienda y la selecciono. Una tercera forma de filtrar en caso de que la lista sea demasiado extensa es hacer clic en la opción Filtros de texto. Aquí nos sale un cuadro de diálogo que es muy fácil de manejar, para lo cual les sugiero que cada uno pueda en su casa o cada una practicar y hacer experimentos de configuración de cada uno de estos filtros para personalizarlos y detallarlos cada vez más. Es realmente muy sencillo. La cuarta y última forma de filtrar en caso de que la lista sea demasiado extensa es hacer clic en la opción Filtrar por color. Esto les permitirá filtrar los datos de las celdas que tengan algún color específico, por ejemplo celdas amarillas, rojas, verdes, etc., siempre y cuando existan celdas con color dentro de la matriz de datos. Para este ejemplo no tengo ninguna celda con color, por lo tanto la opción se ve deshabilitada y no la voy a utilizar. Una vez que elijamos una de las 4 opciones de hacer filtros, lo que debemos hacer es aceptar. Y listo. Hemos hecho el filtro deseado visualizando la información correspondiente únicamente a la tienda 6 de la columna tienda.
Si se necesita o desea conocer la información de otras u otra tienda, se debe repetir las acciones de este tutorial desde el paso 6 hasta el paso 15, seleccionando la información de la tienda o tiendas necesarias. Ahora mostraré cómo filtrar también la información de varias columnas así. En la columna tienda, conservé el filtro tienda 6. Adicionalmente realicé otro filtro de datos en la columna descripción producto, seleccionando para esta únicamente el producto 100. Esto lo hice realizando y siguiendo detalladamente los pasos del punto 6 al 15 como les comentaba. Esta clase de filtros en todas y cada una de las columnas si es necesario para detallar aún más la información. Quiere decir que si necesitara hacer filtro en la columna tienda para ver la tienda 6, ya hice uno en descripción producto para únicamente ver el producto 100. Y si quisiera ver también un rango de unidades vendidas, podría hacerlo en las unidades vendidas. O si quisiera ver una categoría exacta, podría hacerlo también acá. Podría existir un filtro por cada columna de ser necesario. Esta herramienta es muy poderosa y nos permite hacer resúmenes de información rápidamente. Podemos ver aquí que una base de datos de 1198 registros, como les comenté al comienzo, se convirtió en una pequeña matriz de resumen de 3 filas. Ahora explicaré cómo quitar uno o todos los filtros de datos realizados. A esta acción se denomina desfiltrar. Lo primero que debemos hacer es clic en el símbolo de filtro que se muestra desde el momento en el que se configura el filtro. Las columnas que tienen filtro quedan con un icono de esta forma. Aquí vemos en la columna tienda también el icono porque tiene el filtro de tienda 6. En las que no hay filtro, observamos que se mantiene la flechita inicial. Continuando, entonces hacemos clic en borrar filtro, filtro T. Borrar filtro D es una frase preconfigurada de Excel que puede cambiar en función del nombre de la columna. Aquí, como estamos trabajando en la columna descripción producto, nos dice que borrar filtro de descripción producto. Si estuviéramos trabajando en el filtro de tienda, diría borrar filtro de tienda. Y listo, hemos quitado el filtro de la columna descripción producto mostrando nuevamente todos los productos, pero observamos que se mantiene el filtro de la columna tienda. Otra forma para desfiltrar o quitar en esta ocasión todos los filtros realizados es seleccionar cualquier celda de la matriz de datos. Para el ejemplo yo voy a seleccionar la celda A633, hacer clic en la pestaña datos, hacer clic en el icono filtro y listo. Hemos quitado todos los filtros realizados tanto para la columna tienda como para la columna producto, descripción de producto. Y hemos quitado la herramienta filtro, si nos podemos dar cuenta aquí en la parte superior en los títulos. En el tutorial de hoy vamos a aprender a movernos en Excel utilizando únicamente el teclado. La idea es que en esta ocasión no vamos a utilizar para nada el mouse. Esto nos va a servir para optimizar nuestras actividades, trabajar más rápidamente, disminuir la posibilidad de enfermedades profesionales por el movimiento que hace uno con la muñeca al utilizar el mouse y para adquirir más confianza en cuanto a lo que es las herramientas que nos ofrece Excel para trabajar perfectamente. Vamos a comenzar utilizando este checklist que estoy señalando en la columna A. Son las actividades que uno recurrentemente más hace y sobre las cuales debe tener dominio para agilizar su trabajo, como les comentaba. En la columna B voy a escribir el resumen de la acción que hacemos con las teclas. La puedan consultar en cualquier momento. Y este teclado que bajé esta imagen de internet para ayudar a ubicar las teclas y facilitar el ejercicio. Bueno, entonces vamos a comenzar moviéndonos entre archivos y programas. Es decir, si yo estoy en este archivo que es clase 1 y quisiera ir a internet, lo que tengo que hacer es oprimir Alt, que es esta tecla que estoy señalando, más el tabulador. ¿De acuerdo? Alt más tabulador. Estoy oprimiendo Alt más tabulador y en el centro aparece un cuadro con la lista de programas que están activos en este momento. Como les comentaba, quisiera ir por ejemplo a internet. Bien, ahí tenemos la imagen que bajé para pegar en este tutorial. Si quisiera ir a este archivo de Excel donde hay unas opciones para fabricar muebles de cartón, por ejemplo, proyecto en el cual estamos trabajando actualmente, o si quiero devolverme a clase 1, que es donde estamos trabajando. Aquí escribo la instrucción Alt más tabulador.
Recuerden que el más no deben oprimirlo, únicamente es para facilitar la asociación del ejercicio. Vamos a seleccionar todo. Este checklist es una base de datos pequeña para el ejercicio. Si la queremos seleccionar todo, solamente nos paramos en alguna de las celdas y oprimimos control más E, control más E. Aquí escribo de una vez control más E y hacemos el ejercicio. Ahí señaló todos los datos de la base de datos que tengo actualmente, desde la 1 hasta la 27, que es donde tenemos datos. Otra forma de seleccionar toda la base de datos es, nos paramos en el primer dato, que es A1, y seleccionamos Shift final y flechita hacia abajo. Acuérdense de la secuencia porque algunos computadores la tienen oculta con la función. Este es el caso mío donde tengo que activarlo con la tecla función. En los teclados normales regularmente esta es únicamente para que directamente hagamos Shift fin y flechita, ¿de acuerdo? Shift fin flechita. Lo voy a colocar acá y hacemos el ejercicio. Entonces Shift más fin más flecha hacia abajo y hacemos el ejercicio. Shift fin flecha hacia abajo. Ahora vamos a activar el botón de inicio, que es este de aquí abajo, que también utilizamos para interactuar con Excel. Entonces básicamente lo que hacemos es oprimir Control más Escape, Control más Escape. Yo voy señalando siempre las teclas para facilitarlo. Control más Escape. Y ahí lo oprimo, Control Escape. Como pueden observar, me aparece ya todas las opciones dentro del botón de inicio. Y con las flechas voy señalando lo que quiero de arriba hacia abajo, o si quiero de este panel de acá a la derecha. Y me desplazo con las de arriba hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, solo con flechas. Recuerden que esto es cuestión de ponerlo en práctica, les es muy útil y les ahorra en serio que mucho tiempo. Listo. Ahora nos vamos a mover entre hojas, es decir, quiero pasar de la hoja 1 a la hoja 2 o a la hoja 3 sin utilizar el mouse, que regularmente lo que hacemos es picar, cliqueamos y nos desplazamos. Esta vez lo vamos a hacer solamente con el teclado. Para esto oprimimos Control y Add Page o Control Repage. Ese Add Page y Repage es página abajo, página arriba, y vamos a hacer el ejercicio. Me fue el formato un poco grande. Control más Add Page o Control Repage. Entonces con Add Page te devuelves en hojas. Digamos que si estás en la hoja 1 te pasa a la hoja 2. Si estás en la hoja 2 te pasa a la hoja 1. Bien. Si estás en la hoja 3 te pasa a la hoja 2 y a la hoja 1 sucesivamente. Si oprimes Control Repage te hace avanzar para darle lógica al ejercicio. Ejecutamos Control Repage. Ahí estoy desplazándome. Listo. Ahora vamos a ver el menú contextual. El menú contextual no es más que una herramienta que resume muchas de las opciones que nos da el menú aquí arriba, pero nos las deja mucho más a la mano cuando estamos trabajando. Entonces lo que hacemos es oprimir este botón que tiene como una forma de lista. Si lo alcanzan a observar, está siempre al lado del Alt Group. También lo pueden encontrar a veces a este lado del teclado. Para esta ocasión se encuentra aquí. Menú contextual, botón. Listo, ahí lo estoy ejecutando. Lo que aparece es las herramientas de cortar, copiar, pegar, pegado especial, insertar, eliminar, borrar contenido, filtrar y todo lo que ven aquí. Se desplazan con la flecha de arriba y de abajo. Entonces lo que hacen es menú contextual, flecha arriba y flecha abajo. Para activar todas estas herramientas que nos ofrece Excel en la cinta de opciones, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, para este caso load test, team, y pues en ese orden también las fichas y los cuadros de diálogo, lo que tenemos que hacer es activar con Alt cada una de estas opciones. Hagamos el experimento. Alt, observen cómo se activaron estos números y estas letras. Voy a volver a oprimir Alt, ahí desaparecen, oprimo Alt, aparecen y lo que nos indican es una ruta que debemos seguir para ejecutar las instrucciones que necesitamos. En este caso nos dice que para activar inicio debo oprimir O, para activar insertar oprimo B, para activar diseño de página oprimo C. Tener en cuenta que en algunos computadores la versión viene en inglés, o si es un Office por ejemplo como el 2010 puede cambiar también la letra. Eso lo vimos como ejemplo durante la tutoría del día sábado. Vamos a hacer el ejercicio completo. Alt, activo, vamos a ir a inicio, que es O, oprimimos la letra O, ahí me activo otra serie de letras para ejecutar puntualmente cualquiera de las herramientas que tengo acá. Entonces, haciendo el ejemplo, por ejemplo aquí con herramientas, activamos inicio, Alt, O y 1 para dar negrilla, aquí está, o 2 para dar cursiva, o 3 para dar subrayado, ¿sí? Observen cómo quedó en negrilla de 1. Alt, letra o número, bien. Entonces aquí coloco un más para asociar. Recuerden que no es que lo tengan que oprimir. ¿Cómo hacer negrita utilizando el teclado únicamente? Oprimen Control N, oprimo Control N y ahí observan. Para quitar la negrita, otra vez Control N. Para cursiva, Control K, observen, oprimo cursiva. Para subrayado, Control más S. Observen ahí cómo está subrayando. Herramientas, ya lo habíamos hecho, entonces lo elimino. Para hacer precisamente lo que acabo de hacer para eliminar, para seleccionar una fila, Shift y barra espaciadora. Shift más barra espaciadora. Shift más barra. Ahí oprimo Shift
barra espaciadora y observen que ahí me seleccionó la fila. Para seleccionar una columna, es decir, en este caso sería la B, control más barra espaciadora. A confundirlos yo aquí. Control, estoy oprimiendo control más barra espaciadora. Control más barra espaciadora. Aquí está el ejemplo ya ejecutado. Para seleccionar un rango de datos es tan fácil como que seleccionas el dato desde cual quieres iniciar la selección, oprimes Shift, que es esta, ¿sí? Shift, esta que estoy señalando, y te desplazas con las flechas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo cómo esté la información. Entonces, repito, oprimimos Shift, la dejamos oprimida y nos desplazamos con las flechas hasta cubrir el rango de selección deseado. Desde el botón de inicio voy a hacerlo acá, oprimo Shift y comienzo a moverme con las flechas. Digamos que quiero hasta la hoja, ahora Shift Control en la celda A18, bien, o si quiero extenderla hacia la derecha, o si quiero bajar, todo es con la combinación Shift flechitas. Seleccionando rangos de diferentes datos, es decir, datos ubicados en diferentes rangos de celdas. Regularmente cuando vamos a seleccionar un rango de datos, lo que hacemos es con el mouse, esto lo estoy haciendo con el mouse, me ubico en el primer dato que quiero seleccionar, que en este caso es cursiva, y me voy hasta el último, que puede ser control B. Como observarán, queda un poco más oscuro, ya se sabe que está seleccionado para hacer alguna clase de operación o de edición sobre ese rango de datos. En esta ocasión lo que quiero es hacer lo mismo, pero adicional a este rango seleccionado, quiero seleccionar también, digamos, desde el 25 hasta el 30. Para el ejemplo voy a utilizar esta misma hoja. Entonces, para hacerlo nos ubicamos en cursiva, que es nuestro primer dato, oprimimos Shift, esta flecha que mira hacia la apunta hacia la pantalla, regularmente sus teclados. Ahora oprimimos las flechas de desplazamiento con las cuales nos vamos a mover para seleccionar, hasta control B había dicho yo, y ahora soltamos y oprimimos control, lo mantenemos oprimido, control, el que estoy señalando, y nos vamos al nuevo dato desde el cual queremos seleccionar. Soltamos el control, oprimimos nuevamente Shift, la flecha que mencionó aquí en el teclado que señalo, perdón, y con las flechas de desplazamiento nos desplazamos para seleccionar el nuevo rango. Como podrán observar, los dos rangos quedan oscuros, como con un azul más oscuro que el normal de la celda, y esto nos indica que esos datos están señalados para aplicar el formato que nosotros deseemos, o la acción puede ser un copiar, un pegar, etcétera. Ustedes podrán ir probando en la medida que pase el tiempo. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a aplicar negrilla con control N, y como pueden observar, todo quedó con negrilla en esos rangos. La desactivo de nuevo, control N. Ahora aplico cursiva, control K, para que vean la aplicación. Bueno, ahora vamos a aprender a copiar datos de forma abreviada. Por decir algo, yo quiero copiar este texto que dice copiar, este rango de datos lo seleccioné y lo quiero copiar aquí abajo. Entonces, como su nombre lo indica, en la instrucción doy control más C. Recuerden que ese más es indicativo de que deben estar las dos teclas oprimidas, no es que tengan que digitar el más, y aplicamos. Entonces, seleccionamos control más, seleccionamos el nuevo destino y control B. Ahí estamos aplicando dos de las herramientas abreviadas, el control C y el control B. Lo voy a repetir de nuevo. Entonces, control C, copiar. Selecciono el rango de datos a copiar. Control C, como lo indica la instrucción, que es control más C. Selecciono el origen y el destino en este caso, y control B, control B, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aprender a cortar, que es muy similar al copiar. Lo único que cambia es que en lugar de dejar los datos desde su origen, los quita. Es decir, selecciono los datos, control X, como lo indica la instrucción, control más X, selecciono los datos donde van a quedar, control B. ¿Qué hace el cortar? Quita la información de donde estaba y la deja en una nueva ubicación, ¿de acuerdo? Vuelvo y corto, selecciono, control X, y la voy a dejar donde estaba, control B. Entonces ahí hemos visto estas 4 instrucciones muy rápidamente. Si estamos llenando un formulario donde tenemos que colocar la fecha y debemos digitarla frecuentemente, lo más conveniente es utilizar este comando, control más punto y coma. Les voy a hacer el ejemplo en esta celda, control más punto y coma. Recuerden que el más es sugerente, no es que lo deban oprimir. Control, punto y coma. Bien, automáticamente sale la fecha con la cual está programada el computador en ese momento. Lo digité 3 veces para hacer la prueba. Ahí se van a evitar perfectamente unos 5 segundos de digitación, porque no van a tener que digitar 12/05/2013, sino de una vez en un segundo están optimizando ese pad. Resulta que de igual forma tienen que poner la hora aparte de la fecha. Entonces, haciendo el ejemplo, digamos que en este campo digitan la fecha y aquí toca la hora. Deben oprimir Shift, Control, 2 puntos. Entonces, Shift, Control, 2 puntos. Shift, Control, 2 puntos, teniéndolo oprimido. Shift, Control, 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces digitaron en 2 segundos la fecha y la hora, cuando en una digitación normal se pueden
tardar unos 15 segundos. Bien, vamos a mirar los últimos atajos y métodos abreviados que tengo para enseñarles en esta ocasión, para utilizar el teclado con más eficiencia cuando estemos utilizando Excel y disminuir el uso del mouse. Para ir al final de una columna, continuando con esto, digamos que estamos en la celda A1 y queremos ir hasta la celda A31, que es el último dato de esa columna. Lo que tenemos que hacer es oprimir fin y flecha hacia abajo, fin y flecha hacia abajo. En algunos computadores se encuentra como fin, en otros como end, en otros se encuentra esa instrucción encima del teclado numérico, para que por favor la ubiquen antes de hacer el ejercicio y hagamos la práctica. Entonces nos ubicamos, fin, flecha hacia abajo, observemos como de la A1 pasó a la A31 inmediatamente, fin, flecha hacia arriba, igual me lleva el último dato hacia arriba. Esto nos ahorra tiempos y espacios de desplazamiento cuando las bases de datos son muy grandes. Ahora vamos a verlo como filas. Las filas son las que están identificadas con números, recuerden, y las columnas con letras. El ejercicio anterior fue con columnas, ahora con filas. Digamos que queremos ir de la A4 al dato en la J4, que es el último dato de esa fila. Oprimimos fin, flecha hacia la derecha, fin, flecha hacia la derecha, inmediatamente me llega a la J4, me devuelvo, fin, flecha hacia la izquierda. Así como tenemos esta base de datos muy pequeñita para este tutorial, también podríamos tenerla inmensa, una base de datos de registro de clientes, por ejemplo, de registro de clientes con comportamiento de compra durante varios meses o años, y eso nos puede dar una base de datos muy extensa, en la cual en el momento que queramos ir al último dato, pues oprimimos fin, flecha hacia la derecha. Bien, si queremos ir al final de un grupo de datos, igual hago énfasis en que esta base es muy pequeña, pero el ejercicio es más efectivo cuando estamos trabajando bases de datos inmensamente grandes. Si estamos en la celda A1 y queremos ir al último dato de esta base de datos, que por defecto Excel lee incluyendo textos y gráfico, para este caso la base de datos en Excel está compuesta desde la celda A1, que está en la parte superior izquierda, hasta la L35. Por lo que les comento, lee los gráficos y lee los datos. Entonces, para hacer esto, oprimimos control fin o control end. Entonces, observemos, estamos en la A1, oprimimos control fin y nos lleva inmediatamente a la L35. Si queremos volver al inicio, le damos control inicio o control home en algunos computadores. Control inicio o control home. De igual forma, en algunos equipos está ubicado en otro lugar. Puede ser en la parte superior del teclado numérico o de las flechas de desplazamiento. Control, inicio. Les repito, estos son trucos para desplazamiento, ahorran bastante tiempo, puesto que si hacemos estos movimientos únicamente empleando las flechas de desplazamiento solas, es decir, avanzando tecla por celda como lo estoy haciendo en este momento, nos podríamos demorar horas. Ahora vamos a ver cómo, el desplazamiento entre celdas, que es como les comentaba, utilizando estas flechas, nos desplazamos hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, para desplazar la página o la información de páginas en páginas. Cuando hablamos de páginas en este momento hablamos de número de filas, es decir, en lugar de desplazarnos de fila en fila, de celda en celda, ahora nos vamos a desplazar en grupos grandes de A27 para hacer desplazamientos rápidos. Observemos dónde me encuentro ubicado, celda A1, y oprimiendo 4 veces a page, llegué ya a la fila 112. Si vuelvo y oprimo repage las 4 veces, llego a la 1. Entonces con la page me desplazo hacia abajo en filas de 27 filas y hacia arriba de igual forma. Esto es diferente a desplazarse una por una. Para girar pantalla, este es un método bien divertido para que pueda sorprender a sus compañeros. La idea es que cuando alguien se acerque a su computadora a mirar información, por ejemplo, y se asome por la parte superior de la pantalla, usted le pueda voltear la información de la pantalla para que esta persona observe más cómodamente. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, oprimimos control alt y flecha hacia abajo, esto nos ubica la pantalla mirando hacia arriba, y para restaurarla oprimimos control alt flecha hacia arriba. No estoy haciendo el ejemplo en este momento porque de la forma en que se graban estos tutoriales no captura esta clase de ejemplo, pero practíquenlo. No en todos los equipos funciona, en la gran mayoría lo hace, es cuestión de probar. Desplazamiento entre pestañas y hojas. Entonces aquí tenemos unas hojas, la hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 en la parte superior que estoy señalando con el puntero. Tengo mi hoja métodos abreviados del teclado, que fue la que creé y renombré para hacer este tutorial. Entonces quiero desplazarme utilizando el teclado solamente con estas. Oprimo control up page y control repage, es decir, control páginas abajo, control páginas arriba. Probemos. Control up page. Observemos, hoja 4, hoja 3, hoja 2, hoja 1, métodos. Para avanzar es con up page, para devolverme con repage, sin utilizar el mouse. Listo. Para guardar un dato o los datos que hayamos registrado en un libro ya creado, oprimimos control G, control más G, control más G. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, aquí
voy a escribir Excel Pro. Y para guardar el dato, observen el puntero del mouse, estoy oprimiendo control G en este momento y se va a poner el puntero, un círculo en perdón, un círculo con efecto de rotación, que es como lo tengo predefinido mi mouse. En algunos computadores va a aparecer es el típico reloj de arena. Vuelvo y oprimo control G, eso indica que ya grabó. Bien, si es un libro nuevo al que no le hemos dado nombre, lo que nos va a enviar es al administrador de archivos para que lo bauticemos y lo guardemos en el lugar que deseemos. Control U, si ya no necesito trabajar en este libro, que es con el cual estoy haciendo el tutorial, que quiero crear otro libro nuevo, oprimo control U, ¿sí? Me crea un libro nuevo al cual voy a insertarle nuevos datos, nuevos formatos o lo que sea, y voy a guardar. ¿Okay? Para deshacer una acción, para ese ejemplo voy a escribir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se dieron cuenta, escribí 8 datos y resulta que me di cuenta que están mal. Entonces lo que hago es oprimir control más Z, control Z. Oprimo una vez y me borra el 8. Oprimo dos veces, me borra el 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en su reemplazo, para rehacer una acción, es control más Y. Control Y, control Y. Observemos, control Y. Esto aplica tanto para el registro de información, para borrar información, para editar celdas, para aplicar formatos, para fórmulas, para un gráfico, por ejemplo, que hayamos hecho y queramos deshacer, para un formato en un gráfico, para insertar objetos, etcétera. El control Z y el control Y. Control B, esta herramienta me gusta mucho, voy a hacer un ejemplo. Por eso en algunas palabras y letras que han visto en el tutorial han visto que están cosas mal escritas. Por ejemplo, herramientas aquí con W cuando debería ser con T. Fue porque hice un ejemplo, un ejercicio anterior. Entonces, con la herramienta que les voy a mostrar, que es buscar o buscar y reemplazar, pueden buscar información en la hoja. Por ejemplo, oprimen control B, control B, control B. En esta ocasión es B de burro y escriben lo que buscan. Bien, yo ahí escribí ir y me ubicó la primera celda que encontró, porque aquí dice IR, ¿sí? Vuelvo y busco ir, me busca la siguiente celda que tiene esa combinación de letras, IR. Bien, pero entonces si deseamos hacer la búsqueda más fraccionada o segmentada, entonces oprimimos, seleccionamos, oprimimos control B y le damos, por ejemplo, copiar, ¿sí? Ahí nos señaló la palabra copiar, que fue lo que nos encontró. Esta herramienta la pueden ubicar o la pueden utilizar también en bases de datos extensas para ubicar información de forma fácil y práctica y rápida. Bueno, esta es una de las funcionalidades. Ahora resulta que nosotros queremos buscar, encontrar y reemplazar los datos que encontremos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar de nuevo de la A14 a la A31. Voy a oprimir control B y voy a buscar todas las letras A. Aquí podemos observar que copiar tiene A, cortar tiene A, pegar tiene A, y quiero reemplazarlas por un 3. Oprimimos reemplazar todos. Excel ha finalizado la búsqueda y ha efectuado 44 reemplazos. Si vamos y observamos las letras que antes eran A, ahora vamos a ver que en lugar de la A está el 3. Bien, y se hizo de forma masiva. Si ahora lo que queremos es corregir ese error, podemos hacerlo de dos formas, como les enseñé hace un rato con el control Z deshaciendo, o rehago, volvemos a buscar y esta vez buscamos el 3 y lo reemplazamos por A. Reemplazó los mismos 44 caracteres o letras y ya me corrigió el tema. Bien, esto también lo podemos hacer con una palabra, por ejemplo. Si queremos reemplazar fecha, que la tenemos acá, ¿sí?, por mes, por ejemplo, me reemplazo el mes. Si hubiera habido varias fechas, me reemplaza tantas fechas como haya por la palabra mes. Bueno, esta es una herramienta que me gusta bastante. Control D, estas las agregué recordando cosas que he utilizado desde que comencé a grabar estos tutoriales. Por ejemplo, control D es para cuando uno necesita reiterar o iterar datos al lado derecho de un texto. Por ejemplo, este control D sirve para control D para repetir este texto, control D. Si lo utilizo acá, control D, igual si quiero repetir este F4 acá, oprimo control D, me repite el texto de la izquierda, control D. Por el contrario, si lo que quiero hacerlo es por el contrario, no, en esta ocasión lo quiero hacer hacia abajo, entonces oprimo control J, ¿sí? Control J. Si estoy aquí quiero repetir el texto, control más D, control J, control J, control J. En nombre de Excel Profesional, gracias por visitar este canal y por ver el video. Espero que la información te haya sido muy útil y te haya gustado. De ser así, por favor déjanos tu like, suscríbete y activa las notificaciones, comenta qué fue lo que más te gustó del video y por favor compártelo con quien tú creas que pueda necesitarlo.